sobre todo con amor también, Padre, para que no se ofenda a nadie, sino al contrario, Señor, recapacitemos cómo estamos delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Bien, hermanos, vamos a meditar en este mensaje. Vamos a comenzar. Viene titulado este mensaje, Excusas. Nuevamente vuelvo a leer Éxodo capítulo 4, versículo número 10, que nos dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yo no sé cuánto nos hemos identificado con esta situación y nos preguntaríamos la cantidad de veces que nos hemos excusado o justificado para evitar una responsabilidad o una encomienda que tengamos. A veces a lo mejor no tendríamos en mente la cantidad de veces que usted y yo hemos hecho esto, el podernos justificar para no realizar algo. Las excusas siempre están a la orden del día, mis hermanos. Algunos por un motivo, otra causa, pero a veces no cumplimos con el ministerio que deberíamos de cumplir cada uno de nosotros. Sea en la iglesia, sea en su trabajo, sea en la calle, donde usted se encuentre, somos muy dados cada uno de nosotros a utilizar las excusas. Y para poder ilustrar esto, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos habla de un hombre que Dios lo mandó a que pregonara o hablara en contra de una ciudad llamada Nínive, y este hombre desobedeció, como muchos de nosotros solemos hacerlo, desobedecer. Y esa encomienda, en vez de que él asumiera la responsabilidad y ir, escuchen qué es lo que hizo él, y esto lo vemos en Jonás capítulo 1, versículo número 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Cuántas veces nosotros sí nos hemos levantado como lo hizo aquí Jonás, pero no fue para hacer lo que Dios le había mandado hacer? Que fuera y pregonara en contra de Nínive, porque la maldad había subido delante de Dios. Nosotros a veces sí nos levantamos, pero nos hacemos igual que Jonás, tomamos otro camino, tomamos otra decisión, hacemos nuestra propia voluntad, pero no hacemos lo que verdaderamente deberíamos de hacer, acatar la voluntad de Dios. Todo esto se vuelve en nuestra vida puras excusas, hermanos. Excusas de una otra manera, nosotros tratamos de justificarnos y tratar de no apegarnos a la palabra de Dios. ¿Cuál es la proposición de mi mensaje? Excusas siempre habrá de todo y por todo, hermanos. Así que no nos justifiquemos más. Hagámonos como ese profeta que Dios en una visión, cuando lo vio, dijo: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pero esto es lo que me agrada de este profeta, y se llama Isaías, cuando dijo: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué diferencia hay entre un profeta y otro? ¿Qué diferencia hay entre Jonás e Isaías? Uno se levantó para huir delante de Dios, entre comillas, pero el otro, al ver la situación, él respondió: heme aquí, envíame a mí. Vemos en uno la disposición, sin prolongar la decisión, sin poner más excusas ni más retardos, simplemente dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, las excusas siempre han sido el fracaso de muchos hombres y mujeres en la Biblia. Y no solamente en la Biblia, hermanos. Sigue siendo en nuestra actualidad el fracaso de muchos. Porque siempre nos vamos a justificar en cosas verdaderas o en mentiras, pero siempre nos vamos a excusar. ¿Por qué no viniste? Porque no tuve tiempo, porque me salió esta situación. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero siempre va a haber una excusa para nosotros. Pero el que conoce el corazón es Dios. Dios sabe qué tanto justificable fue
tu ausencia, de no haber venido o X cosa, hermanos. Entonces, aprendamos de estos hombres y mujeres que fallaron, pero para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron. El motivo es evadir las excusas y disponernos a la disposición de nuestro Dios. Vamos a mirar el primer punto de ellos. Dice, la excusa del menospreciarse. Muchas veces nosotros, para poder no querer asumir un cargo, en cualquiera que sea, a veces nosotros nos menospreciamos. Hablamos todo lo negativo de parte de nosotros, hablamos todas aquellas carencias que nosotros decimos tener en nuestra vida con el motivo de no asumir la responsabilidad, y en eso entramos nosotros en un gran error de menospreciarnos. Hablemos un poquito ahora sí de la vida de Moisés. ¿De dónde provenía Moisés? Todos sabemos que el nacimiento de Moisés nace bajo una prohibición, donde el faraón le había dicho una recomendación a 2 parteras que asistían a todas las hebreas o de la nación de Israel, que al momento de nacer ellas deberían de matar. Si era un varón deberían de matarlo, pero si era una niña, sin problema, ella podía vivir, ¿no? Pero la palabra nos dice que cuando nació Moisés, dice que la mamá lo vio hermoso y lo ocultó por 3 meses. Pero también nos dice que cuando ya no pudo ocultarlo más, dice que lo depositó en una canasta en el río, donde fue encontrado por una de las doncellas de la hija del faraón. Entonces, la hija del faraón lo prohijó, o en otras palabras, lo adoptó, o lo amparó, o lo protegió. Donde a cierta edad, después de ello, Moisés fue llevado a palacio, donde creció, y donde le dieron una formación. Así que lo que pudieron haber dicho de Moisés fue que él creció bajo toda la enseñanza de la nación la nación de los egipcios. Así que Moisés era una persona que podemos decir que fue preparada. Fue una persona que tuvo mucho conocimiento, tuvo mucha sabiduría hablando humanamente. Entonces no era una persona mediocre en conocimiento, sino que era una persona capaz. Pero para que esto sucediera no fue una casualidad, hermanos. Nosotros a veces podemos manejar las casualidades, o a veces decimos es que el destino lo marcó de esa manera. Para Dios no hay casualidades. Todo tiene un plan, todo tiene un propósito en las manos de Dios. Entonces, todos los que estamos aquí en esta mañana, algunos saben de ver, algunos pensarán, bueno, es que a mí me hubiera gustado llegar a los pies del Señor a una edad muy temprana, para no hacer tantas cosas que yo hice en la vida, que de repente ahorita nos puede avergonzar todo lo que hemos hecho. Pero Dios tiene un plan, tiene un propósito, y nada se escapa de sus manos. Es el tiempo oportuno en el cual usted está conociendo al Señor de una manera muy diferente a como lo hubiera conocido a lo mejor alguien que quería haberlo conocido de joven. Dios tiene su tiempo, mis hermanos. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí venimos del mundo? Todos. Y todos pasamos por circunstancias difíciles. Incluso a lo mejor, si podemos preguntarles a las mamás qué tanto sufrieron o qué tantas circunstancias pudo haber adversas para que su hijo no naciera. En Moisés estaba dicho, todo aquel que naciera entre los hebreos y fuese varón deberían de matarlo. Entonces, para el que usted esté aquí, no es una casualidad tampoco, sino es una causalidad. Lo que es una causa y es un origen de algo como un resultado. El que usted esté aquí, hay un resultado para usted, hay un propósito para usted. Escuche qué nos dice Gálatas capítulo 1, versículo número 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No fue casualidad. Hay un propósito, hay un motivo, hay un origen, el cual Dios lo apartó a usted y a mí desde el vientre de nuestra madre. No es porque usted pudo haber encontrado a Cristo, no. Cristo lo encontró a usted. Eso es la diferencia. Por esa razón y por su gracia nosotros estamos aquí.
Lo mismo sucedió en Moisés. Dios lo apartó desde el vientre de su madre, bajo riesgo de muerte, pero ahí estaba Moisés. Entonces, sabiendo Moisés su contexto de dónde provenía, de todas maneras fue tomado y fue formado para ser un hombre de acuerdo a los lineamientos egipcios, autosuficiente, independiente, con mucho conocimiento. ¿Y saben por qué? Porque así lo describe Esteban en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 22, cuando dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. En todo fue enseñado. Y ustedes se van a dar cuenta, conforme desarrollemos el mensaje, cómo Moisés comenzó a justificarse. Y esto lo vamos a mirar casi al último del mensaje, de que él decía que no podía hablar. Se dice los estudiosos que era tartamudo, y podemos entender a lo mejor, como muchos de nosotros que hemos dicho: es que yo no puedo pararme al frente, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hablar, yo me pongo nervioso, no sé qué hacer, no sé qué decir. Podemos entender lo que a lo mejor Moisés también pudo haber dicho eso, pero aquí nos está diciendo claramente que era poderoso en palabras y en obras. O sea que cuando hablaba Moisés, a lo mejor había fácil convencimiento de hacer las cosas. Podemos ver nosotros a ese líder de la Segunda Guerra Mundial que causó muchos estragos, Hitler, alguien que con sus palabras hacía un convencimiento, y cómo la gente lo siguió a ciegas, no importando y menospreciando, digamos, su vida. Podemos comparar a lo mejor que tenía un aspecto similar, a lo mejor Moisés, al tener él ese poder en las palabras, pero también en las obras. Entonces podemos decir que no había motivo del por qué Moisés más adelante se menospreciara, o no hay motivo del por qué usted y yo nos menospreciemos. ¿De dónde está usted adquiriendo sabiduría? Ahora que está en el Señor, ¿de dónde adquiere la sabiduría? De la palabra. Entonces, no hay razón para que usted y yo nos menospreciemos. Dios estaba puliendo a Moisés. Dios estaba en un proceso en la vida de Moisés. Lo había sacado de Egipto a una edad ya madura. A los 40 años de edad, Dios sacó a Moisés de Egipto. Hechos 7:23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Esa vez que salió Moisés, como dice, a visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel, a su propia nación, él pudo darse cuenta que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos o a uno de su nación. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hizo ahí entonces Moisés? Terminó matando a este egipcio. Entonces dice que al siguiente día miró dos israelitas discutiendo, peleando, y cuando él quiso meter paz en medio de ellos, uno de ellos le dijo: ¿qué, me vas a matar como lo hiciste con el egipcio? Entonces él se dio cuenta que esto había sido descubierto. ¿A qué lo orilló a esto en la vida de Moisés? A huir. A huir a la edad de esos 40 años, y estando él 40 años después en ese lugar con su suegro Yetro, dice que de repente él pudo ver una visión ahí, estando frente al monte Horeb, y bajo las circunstancias que él estaba viviendo. Entonces él ahí, mis hermanos, fue llamada la atención. Pero aquí hubo un proceso en su vida. Él ya no dependía de sus habilidades. Moisés ya no dependía de sus fuerzas. Él estaba aprendiendo a depender de Dios. 40 años después. Éxodo 7:7 nos dice: era Moisés de edad de 80 años. A veces nosotros nos rehusamos a servirle al Señor pensando: es que estoy muy joven, estoy muy pequeño,
O a veces nos justificamos diciendo estoy demasiado grande. Creo que ya no tengo esa fuerza para servirle al Señor como debería hacerlo. Por eso yo decía hace un momento que muchos nos justificamos diciendo, ¿por qué no conocí al Señor a lo mejor cuando era joven, cuando tenía esa fuerza, cuando tenía ese vigor, cuando tenía esa vitalidad? Pero el tiempo es de Dios, el tiempo no es nuestro, hermanos. Aquí podemos ver entonces que para Dios no hay edad en cierto sentido. Las excusas están en nosotros mismos. Nosotros mismos nos justificamos diciendo no puedo. Para mí ya es difícil. Eso que lo hagan otros, o que lo hagan los jóvenes, o que lo hagan aquellos que están iniciando. Tenía 80 años Moisés. Entonces ahora entendemos que muchas de las veces cuando nosotros nos sentimos capaces en nuestras fuerzas y en nuestra autosuficiencia, creo que somos las personas menos indicadas para trabajar en el reino de Dios. ¿Por qué razón fracasó Moisés cuando mató al egipcio? Porque él comenzó a sentir algo por los de su misma nación. Pero eso no eran los planes de Dios. Porque si él hubiera libertado a la nación bajo sus fuerzas, él se hubiera sentido orgulloso de sí mismo. Por eso fue necesario sacarlo a la edad de 40 años, tenerlo otros 40 años en ese lugar donde su fuerza, su vigor, su vitalidad se tenía que ir menguando. Dios quería usarlo, sí, pero no con sus propias fuerzas. Dios quería usarlo, pero usarlo bajo su autoridad en la vida de Moisés. Entonces, nosotros los cristianos verdaderos necesitamos entonces entregar nuestras vidas. No debemos tener dobleces en nuestras vidas para poder ser usados con ese potencial de Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 21, versículo 25? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo vil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios quiere usarte, pero no quiere usarte con todo lo que tú traes hablando humanamente. El Señor quiere usarte, pero bajo su gracia. Él quiere usarte cuando tú seas disponible a dejar usarte de una mejor manera. Eso es lo que el Señor quiere. Por esa razón, mis hermanos, no nos sintamos muchos sabios según la carne. Muchos podrán decir, no, pues que yo tengo esta preparación, yo tengo esta especialidad, yo tengo este doctorado, ¿y qué? Si el Señor no te va a usar, no te va a usar. Porque a lo mejor aún en ti hay soberbia, hay altivez, hay orgullo, hay vanidad, hay autosuficiencia humana. El Señor no quiere eso. El Señor te va a usar, pero cuando sea el momento preciso, para que no te jactes diciendo, esto lo hice. Por eso la palabra nos dice que nos debemos de cuidar de decir que cuando nosotros lo que hemos logrado lo hemos hecho por nuestra propia mano. Y no es así. Moisés tenía entonces 80 años y a esa edad fue llamado, después de esos 40 largos años pastoreando ovejas, donde Dios cambió su carácter y Dios le ayudó para que tuviera paciencia. Es ahí donde Dios llamó su atención en el monte Horeb, cuando vio arder la zarza. Y esa zarza dice que no se consumía, y Dios lo llamó en medio de la zarza, cuando le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos responder favorablemente a su llamado. ¿Usted recuerda la vida de Samuel? ¿Cuántas veces le llamó Dios esa noche? Le llamó 4 veces. ¿Sí? 4 veces le llamó. Pero cuando le llamó la primera vez, Samuel pensaba que quien le hablaba era el sacerdote Elí. Y fue y se presentó ante el sacerdote. Y le dijo, yo no te he hablado. Así que se fue a acostar Samuel, le volvió a hablar. Entonces le dijo que tampoco le había hablado nuevamente Elí. Pero entonces Elí comprendió y cuando dijo, cuando te vuelvan a llamar, responde, heme aquí. Hermanos, yo no sé si usted ha sentido el llamado de Dios para servirle.
¿Y cuántas veces hemos rehusado o hemos entretenido ese llamado para no servirle al Señor? ¿Cuántas veces hemos tardado nuestra respuesta para el Señor para servirle? Algunos seguimos sentados en las bancas, algunos no pasamos de ahí, algunos no queremos tener más compromiso que el que deberíamos de tener delante del Señor. Ese es un problema, hermanos, cuando no queremos servir al Señor. Y los problemas se dan cuando Dios le encomienda la función en específica que debería dar Moisés. A mí me agradó que haya dicho heme aquí, pero después enseguida comenzó a anteponer excusas ante su persona. Podemos notar que ya no era ese hombre de mundo, valeroso, capaz y suficiente, cuando se le dio la comitiva. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 10, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí estaba la comitiva, ven ahora. ¿Cuál fue la respuesta ante Dios? Se menospreció a sí mismo. ¿Qué dijo? Versículo 11 de Éxodo 3. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No dijo, heme aquí. Ya su respuesta no era, heme aquí. Su respuesta era, haciéndose sentir que él no era la persona indicada ni la ideal para ir a liberar al pueblo de Dios. Por esa razón pregunta, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Alguna vez te has menospreciado? ¿Y has rehusado hacer algo para Dios? ¿Alguna vez lo hemos hecho? ¿Nos hemos menospreciado? ¿Sabe cómo lo describe el apóstol Pablo para darnos esa confianza en el Señor, para no menospreciarnos? Dice 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Nosotros somos esos débiles, hermanos. Y Dios nos escogió. No por lo que tú tengas de una preparación académica humana, hablando en un conocimiento humano. No va en ese sentido. Somos esos necios que Dios nos escogió. Somos esos débiles que Dios nos escogió. ¿Qué dice el versículo 28? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso fue toda esa etapa de ese proceso de preparación en la vida de Moisés. Dios no lo quería usar con su fuerza, con su conocimiento, con su vigor, con su juventud, no. Dios lo quiso usar a él a la edad de 80 años. A la edad cuando Dios ya podría trabajar su corazón, cuando Dios ya lo podría disponer como debería de ser, cuando su orgullo ya había quedado por el suelo, cuando su autosuficiencia ya no estaba en la arrogancia de su persona. Dios quiso quitar todo eso a un lado. Dios quiere usarnos a los necios, a los débiles, a todo aquello que la gente puede decir, mira, ¿quién es Él para que haga eso? ¿Cómo es que Él está al frente de esa iglesia? ¿Cómo es que Él es un líder ahí? Si yo lo conocí, si era de lo peor. Porque nos van a seguir tachando. Pero el único acusador pues es el enemigo. Y nos va a seguir sacando todo nuestro pasado. Pero en el Señor somos esos necios que Él escogió. Somos esos débiles que Él escogió. Y nosotros debemos creerlo, pero debemos de gloriarnos en el Señor y no en nuestras fuerzas. Esto me lleva al segundo encabezado, la excusa en nombre de quién voy. Esa fue lo que dijo Moisés. Entonces, la primera excusa fue descartada por Dios, ya que el proceso de Moisés de haber estado en el desierto por demasiado tiempo fue con intenciones de que su egolatría decreciera y perdiera su confianza en sí mismo, pero que no llegara al grado de menospreciarse, sino que entendiera que debía de saber tener confianza en Dios. Ahora, muchos de nosotros venimos muy influenciados del mundo. Nos sentimos que somos importantes, necesarios e indispensables. Y creemos que dentro de la iglesia vamos a tomar un papel
necesario e imprescindible, pero nos olvidamos a quién debemos servir y en nombre de quién vamos, hermanos. Ya que los títulos académicos que muchos conocemos allá afuera, eso es necesario para que usted se prepare, pero no es suficiente. Tampoco malentienda que Dios quiere gente inculta, no, Dios quiere gente preparada porque también le servimos de una mejor manera. Porque a través de alguna preparación académica que tú tienes, Dios te va a usar en ese medio también. Pero lo importante, mis hermanos, es saber en nombre de quién vas por la vida. Porque muchos, para presentarse, anteponen lo que estudiaron. Soy el licenciado, soy el ingeniero, soy esto. ¿Y qué vale si no tienes a Cristo? Debes de saber en nombre de quién vas por la vida. Y la profesión que el Señor te dio, tu preparación académica, es para que lo utilices al servicio del Señor. De esa manera es diferente, saber en nombre de quién vamos por la vida. Moisés tuvo que entender que ya no era él, que ya no era su vida vieja, la pasada, que ya no era el hijo de la hija del faraón. Él debía saber eso, ya todo eso estaba en el olvido. También su primer intento de libertad hacia la nación de Israel, eso también ya estaba en el olvido. Ahora debería de dar a conocer a Dios. Y que al Dios que creyeron sus padres, recordándoles al Dios de los patriarcas, él debería de saber que iba en ese nombre, y que en ese nombre iba a regresar a Egipto, y que en ese nombre se los iba a compartir a la nación. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Esa era parte de otra justificación o de otra excusa. ¿Cuál es su nombre y qué le responderé? Hermanos, para saber quién es Dios, debes de conocerle de una manera muy personal. Dios quiere que tú olvides quién eras, hermano. Y para que olvides quién eras en tus propias fuerzas, necesitas conocerle más. Él quiere hacerte olvidar cuando tú estabas a lo mejor en el mundo sintiéndote vanaglorioso, como un pecador perdido, o como cuando te encontrabas en alguna situación. ¿Qué tipo de situación? O como cuando te encuentras en una enfermedad o en un problema o en una necesidad. Que sepas quién eres tú, pero ya no en tu capacidad ni en tus fuerzas. ¿Usted recuerda la vida de Job? ¿Quién era Job cuando él perdió a sus hijos? ¿Quién era Job cuando perdió su ganado, cuando perdió su propia salud, Job? Él dijo estas palabras. Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. A pesar de toda la adversidad, de la enfermedad, de todo lo que pasó Job en su vida, él sabía quién era, pero no en él. Él sabía quién era porque dijo, mi Redentor vive. Podemos entender lo que esto era una profecía, porque ese Redentor que vive, mis hermanos, es Cristo. Y sabía que en el día de la resurrección lo iba a levantar, así como nos va a levantar a nosotros. Necesitamos aprender nosotros quiénes somos y cómo vamos por la vida, si vamos en nuestro propio nombre o vamos en el nombre que es sobre todo nombre. Esto es lo que debería de saber entonces personalmente Moisés, para después presentarlo ante la nación en nombre propio, como dice Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés ya no iba solo. El yo soy me envió a vosotros. Si usted recuerda la vida de David,
Él siendo un jovencito, él sintió un celo en su corazón. Cuando escuchó al gigante Goliat que retaba a los ejércitos de Israel. Y este Goliat dice que por 40 días, que en la mañana y por la tarde, que fue un periodo de prueba, lo sabemos que el número 40 es un periodo de prueba, dice que salía y les gritaba, y el rey Saúl y el ejército dice que estaba amedrentado porque no sabían verdaderamente a qué Dios servían. Pero David sí lo sabía. ¿Y saben por qué lo sabía David? Porque David tenía una relación personal con Dios. Así que David salió a enfrentar al gigante, corrió hacia la línea de batalla. No es de que dijo, voy a irme acercando tranquilamente, pausadamente, estratégicamente. No, la palabra dice que él corrió hacia la línea de batalla y dijo esto en 1 Samuel 17:45. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿En nombre de quién vamos por la vida? ¿Vas en tu propio nombre? ¿Luchas tus propias batallas? ¿Enfrentas tus propios problemas? ¿O en nombre de quién vas por la vida? Necesitamos saber en nombre de quién vamos por la vida, mis hermanos. Debemos de saber quién es Dios entonces en nuestra vida. Debemos de dejar a un lado más de nosotros mismos, como nuestra arrogancia, nuestra dependencia, el dinero, nuestro trabajo, nuestra preparación académica, dejar al mundo con todo su placer que nos ofrece y decir como le preguntaron a Juan el Bautista, que si él era el Cristo, y él les dijo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Eso fue lo que él dijo, para que cuando Juan llegara a esa conclusión, Juan sabía quién era entonces Dios en su vida. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, hermano o hermana. Debemos de saber quién es Dios en nuestra vida. Escuche qué es lo que dijo Juan el Bautista en Juan 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Debemos cada día de crecer en nuestra propia persona, en nuestro propio yo. Y debemos de dejar que él crezca, hermanos. Moisés necesitaba dejar crecer a Dios en su vida. Y no solamente Moisés, cada uno de nosotros necesitamos dejarlo crecer cada día. Esto me lleva a mi último encabezado. Los pretextos solo son una excusa. Se dice que un pretexto es una excusa que puede ser falsa o verdadera. Cuando yo me justifico a lo mejor con una cuestión verdadera o con una cuestión falsa. Pero a final de cuentas, es una excusa. Moisés, para poder afianzar su regreso a Egipto, tuvo que pedir señales. ¿Qué tan valioso es esto? Ahora, ¿qué demostramos nosotros cuando pedimos señales o muestras de que es la decisión correcta la que vamos a tomar? O de lo que vamos a hacer. Qué difícil se vuelve creer en Dios cuando tenemos una vida tibia. Y cuando tenemos una vida tibia, pedimos señales, pedimos muestras, pero yo creo que no somos dignos de pedir señales ni muestras, hermanos. No somos quien para decirle, Señor, si tú eres verdaderamente Dios, respóndeme de esta manera, o muéstrame esto. Nosotros no somos quien. Mostramos una tibieza. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales. ¿Qué es lo que piden los judíos? Señales. ¿Y qué tipo de señales? Escuchen qué es lo que pedían los judíos. Los judíos pensaron que las buenas nuevas de Jesús eran tonterías. Porque se les había enseñado que el Mesías sería un rey conquistador, al que acompañarían señales y milagros. Eso es lo que querían ver. Por eso todos los judíos no creían en Jesús como tal. Él pensaban que venía a recuperar el trono de David su padre, a conquistar a fuerza de espada. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo la segunda parte de 1 Corintios 1:22? Y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? Los griegos también consideraban que el evangelio era necio. No creían en la resurrección corporal.
No veían en Jesús las características poderosas de un Dios de su mitología y pensaban que era una persona con reputación y pensaban que una persona con reputación no debería ser crucificada y que la muerte era una derrota, no una victoria. Eso es lo que creíamos. En este caso, los gentiles, hermanos, los griegos. Y para nosotros, la muerte de Jesús fue la cumbre para nosotros. Fue lo máximo, pero para ellos no. Veamos cuáles fueron esas señales que pidió Moisés. Esas señales que le mostró el gran yo soy a Moisés para que le creyeran que iba de parte de él. Éxodo capítulo 4, versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y se hizo una culebra. Versículo 4. Dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Versículo 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Versículo 7. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y la volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, o sea, limpia, sana. ¿Por qué a veces es necesario pedir las señales? Por nuestra falta de credibilidad. ¿Usted recuerda a Gedeón con el vellón? Si usted lee ese pasaje en Jueces, se dará cuenta que Dios ya le había dado una señal antes. Pero él vuelve a pedir dos señales. Primeramente, que todo el vellón estuviera mojado, húmedo, y la segunda señal, y diciéndole, no te molestes, Señor, ahora que el vellón quede seco y todo alrededor mojado. O sea, toda la tierra alrededor mojada. Qué duros somos de corazón, ¿verdad? Yo creo que no hay excusas para no creer en Dios. Yo te preguntaría, ¿en cuántas cuestiones Dios te ha ayudado? ¿Cuántas veces te ha librado de peligros? ¿Cuántas veces te ha contestado oraciones? Te ha dado señales aún sin merecerlas, pero Él es Dios y es misericordioso. Amén. Por esa razón aún seguimos aquí. Aunque cada uno de nosotros seamos lentos en su aprendizaje y lentos en la fe. Por ello le dio otra penúltima señal a Moisés. Y que se la dejaba Dios como un as debajo de la manga para mostrarle y confirmar que Él era Dios. Y que Él era quien lo mandaba a Moisés ante Faraón para liberar a su pueblo. Éxodo 4:9 dice, y si aún no creyeren estas dos señales, la de la vara y la de la lepra de su mano, si ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Fíjense cómo Dios en su misericordia es tan tolerante con nosotros. Nosotros somos tan duros, tan necios, hermanos, que no creemos ni confiamos en Dios como deberíamos de hacerlo. Pero nos creemos sentir que somos los mejores cristianos. Pero aún seguimos mostrando nosotros nuestra incertidumbre, nuestra incredulidad. Para cada uno de nosotros nos manda a libertar por la palabra de la cruz a todo aquel que está cautivo en este mundo, siendo esclavos del pecado y del maligno. Y nos ha dado su señal, su máxima señal, que es su espíritu en nosotros, hermanos. Isaías 61:1 dice, y el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. ¿Qué mayor señal quieres
si el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando tú vas a hablar, aquel que está cautivo, así como estaban cautivos a la nación de Israel, no vas con tus propias palabras, no vas con tus propias fuerzas, ni con tu propio conocimiento. El Espíritu Santo va en ti. Y Él pondrá las palabras necesarias, las que se ocupen, las que necesite esa persona. No son tus propias palabras. Esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Moisés antepuso excusas como muchas de las veces lo hemos hecho cada uno de nosotros, para no servir a Dios en su obra. Así que aún refirió otro pretexto más, Moisés. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Pero ¿qué dijo Esteban en Hechos capítulo 7? Que era poderoso en palabra y en obra. Y él que dice aquí: nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hermanos, dejemos de justificarnos. Dejemos de poner tantas excusas delante de Dios. Dejemos de querer manipular la situación con excusas falsas o verdaderas. Esta es la invitación que nos hace el Señor. Dejemos las excusas y pretextos de sentirnos menospreciados. Usted y yo debemos de conocer a Dios en su plenitud. ¿Cómo? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para dejarnos usar como instrumentos de honra para Dios, siervos útiles. Escuche cómo Dios le quitó todo argumento de justificación a Moisés. Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Hay más pretextos? ¿Hay más excusas? ¿Acaso Él no es Jehová? ¿Acaso Él no es Dios para usarnos de una mejor manera como Él disponga para cada uno de nosotros? Claro que sí. Lo único que debemos de hacer es dejarnos usar como esos vasos de honra y no de vileza. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Y te ruego que quites de cada uno de nosotros las excusas que hemos puesto, Señor, o que el maligno ha puesto en nuestra vida para no servirte como deberíamos de hacerlo. Ayúdanos, Señor, para que cada día te conozcamos más y que dejemos, Señor, de ser más nosotros mismos y que tú puedas crecer aún más en nosotros, para que tú puedas usarnos como tú quieras hacerlo, Señor, en tu obra y en tu ministerio, y que tú nos des, Señor, las palabras indicadas para poder ir y libertar a todo aquel que está cautivo, así como querías usar a Moisés para libertar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, como iglesia Casa de Paz, y que podamos, Señor, comprometernos todos los que estamos aquí, Señor, sin más excusas ya, simplemente servir delante de ti, Señor, y que podamos decir, como dijeron esos grandes hombres: heme aquí, aquí estamos, queremos servirte, ya no queremos usar más excusas, queremos, Señor, ser siervos útiles delante de ti, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén.